Hola a todos, espero que estéis teniendo un día fantástico. Contadme en los comentarios, ¿qué hora es ahora mismo donde estáis? A primera hora de la mañana en la vieja casa donde vive tu tío, todo parecía empezar como siempre. Ella salió con la escoba en la mano dispuesta a barrer el patio, sin imaginar que ese día marcaría el inicio de un misterio inesperado. Justo frente a la puerta encontró una carta desconocida, sin remitente, sin sello, sin ninguna pista sobre su origen. Al abrirla, solo había una frase breve pero inquietante. No subas a la colina del oeste en los próximos 3 días. ¿Quién podía saber su nombre? ¿Por qué alguien le enviaría una advertencia así? ¿Y qué exactamente estaba esperando allí arriba? Un día que prometía ser tranquilo, estaba a punto de convertirse en todo lo contrario. A primera hora de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a levantarse, y el aire todavía estaba impregnado del frescor del amanecer, tu tío salió al patio con la escoba en la mano. Era una de esas rutinas que hacía casi sin pensar: barrer las hojas caídas, escuchar el canto lejano de los pájaros y disfrutar de la tranquilidad que solo puede encontrarse en una casa antigua rodeada de naturaleza. El silencio era tan suave que casi podía oír cómo se deslizaban los granos de polvo sobre el suelo, mientras ella movía la escoba. Pero aquel día algo rompió la monotonía habitual. Justo frente a la puerta, allí donde la luz de la mañana caía en diagonal, había un sobre, delgado, ligeramente humedecido por el rocío y colocado con demasiado cuidado como para haber caído por casualidad. Tu tío frunció el ceño. Nadie solía acercarse a esa casa tan temprano, y mucho menos para dejar una carta. Se inclinó, la recogió entre los dedos y examinó la superficie. No había sello postal, ni dirección de remitente, ni ningún detalle que revelara quién la había enviado. Solo 3 palabras, escritas con letra firme y clara: para tu tío. El simple hecho de ver su nombre ahí en un sobre anónimo hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. No era normal. No era algo que encajara en la vida tranquila que ella llevaba últimamente. Por un instante dudó si debía abrirla. Miró hacia los lados como si esperara encontrar a alguien observándola desde detrás de los árboles o escondido entre los matorrales. Pero no había nada, solo el viento moviendo suavemente las hojas. Finalmente respiró hondo y abrió el sobre. En su interior no había fotos ni documentos, ni siquiera un trozo de papel doblado varias veces. Solo una pequeña hoja blanca totalmente limpia, salvo por una frase escrita en el centro con tinta oscura: no subas a la colina del oeste en los próximos 3 días. Nada más. Sin saludo, sin explicación, sin firma. Tu tío leyó la frase varias veces intentando entender si se trataba de una advertencia, una amenaza o algún tipo de mensaje en clave. La colina del oeste. Ella había pasado por allí muchas veces, ya fuera para recoger leña, buscar hierbas medicinales o simplemente caminar un rato cuando necesitaba despejar la mente. No había nada especialmente peligroso en ese lugar. Ninguna construcción abandonada, ningún animal salvaje, ningún conflicto conocido. Entonces, ¿por qué alguien le pediría o le ordenaría que no se acercara? La sensación de inquietud comenzó a crecerle en el pecho. Aquella carta no era una broma. Alguien había caminado hasta la puerta de su casa durante la noche o a primera hora de la madrugada, asegurándose de que la carta estuviera exactamente donde ella la encontraría. Alguien que sabía su nombre, que conocía sus hábitos y que parecía saber algo que ella no.
guardó el papel dentro del sobre y se quedó un momento inmóvil mirando el camino que conducía hacia la colina. Desde allí no podía verla, pero la simple mención del lugar hacía que su mente se llenara de preguntas. ¿Qué ocurriría allí en los próximos días? ¿Qué había sucedido para que alguien sintiera la necesidad de advertirle? ¿Y por qué justamente a ella? La curiosidad tiraba de un lado, casi empujándola a subir ahora mismo para comprobar qué estaba pasando. Pero la sensación de desasosiego, esa punzada de intuición que le decía que algo no iba bien, tiraba en sentido contrario. Era una mezcla incómoda de temor y misterio, como si estuviera al borde de descubrir algo importante, o de meterse en problemas sin retorno. Tu Tieu cerró la puerta lentamente y guardó la carta en un cajón. Sabía que aquella mañana no iba a ser igual que las demás. Algo se había puesto en movimiento, algo que no había buscado, pero que de una manera u otra ya la incluía. El día que empezó con la calma de siempre, acababa de tomar un rumbo completamente distinto. Y aunque ella aún no lo sabía, aquella breve frase escrita en un trozo de papel estaba a punto de cambiarlo todo. Después de encontrar la misteriosa carta aquella mañana, Tu Tieu no pudo sacarse de la mente la sensación de inquietud que le había quedado clavada en el pecho. Aunque intentó continuar con sus tareas como de costumbre, algo dentro de ella insistía en que debía prestar atención a su alrededor. Así que antes de volver a la cocina, decidió dar una vuelta por el terreno que rodeaba la casa, más para tranquilizarse que por curiosidad real. Pero lo que vio no la tranquilizó en absoluto. El camino de tierra que llevaba hacia la colina del oeste siempre había sido un sendero tranquilo marcado por las pisadas de animales y el paso ocasional de algún vecino. Sin embargo, esa mañana Tu Tieu detectó algo distinto, varias huellas frescas de zapatos más profundas de lo normal, como si alguien hubiera pasado con prisa o llevando peso. Se inclinó y tocó la tierra todavía suelta. Aquellas pisadas no podían llevar más de unas pocas horas. Su mirada continuó recorriendo el entorno. Unos metros más adelante, varios arbustos estaban aplastados como si alguien hubiera atravesado la vegetación sin preocuparse por dejar rastro. Eso era especialmente extraño. El camino estaba despejado. ¿Por qué alguien optaría por pasar por entre los matorrales? Tu Tieu tragó saliva. Algo no encajaba. Entonces llegó lo peor, un olor ligero casi imperceptible que flotaba en el aire. Era un olor a humo, pero no a leña recién quemada. Tenía un matiz diferente, como si alguien hubiese encendido un fuego durante la noche para quemar algo que necesitaba desaparecer. Se acercó a la zona donde el aroma era más evidente y notó manchas oscuras entre la tierra, restos de ceniza dispersa por el viento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Todo apuntaba a que alguien había estado en la colina, y no precisamente de paso. Con cada descubrimiento, la sensación de que la observaba alguien se hacía más fuerte. No era capaz de ver a nadie entre los árboles, pero la incomodidad, ese presentimiento instintivo y casi animal, no la abandonaba. Se abrazó a sí misma y regresó a la casa con paso apresurado. Afortunadamente no pasó mucho tiempo sola. Poco después del mediodía, el sonido familiar de un motor anunció el regreso de Uri desde el mercado. Aparcó junto a la casa, y al ver a Tu Tieu esperando en la puerta con el rostro tenso y los labios apretados, comprendió de inmediato que algo no iba bien. ¿Qué ha pasado?, preguntó dejando las bolsas en el suelo. Ella no contestó enseguida.
Simplemente le extendió la carta. Uri la tomó, la abrió, y sus ojos se oscurecieron al leer la frase escrita en ella. Luego la miró con expresión seria. «¿Dónde has encontrado esto? Justo en la puerta», respondió ella con un hilo de voz. Uri volvió a leer el mensaje, esta vez más despacio, como si buscara algún significado oculto. Después suspiró profundamente. «Esto no es una broma», dijo convencido. «Nadie deja una advertencia así porque sí». Tutieu asintió. Su mirada tembló ligeramente. «Y no es lo único», añadió. «He visto huellas nuevas en el camino. Arbustos aplastados. Y creo que anoche alguien hizo una fogata cerca de la colina». Uri frunció el ceño con fuerza. Su reacción fue instantánea. Dejó la carta sobre la mesa, se acercó a la ventana y observó el camino exterior como si esperara ver a alguien aparecer. No encontró nada, pero eso no lo tranquilizó. «No pienso dejarte sola esta noche», afirmó con decisión, sin espacio para discusión. Tutieu abrió los ojos sorprendida. «No hace falta», intentó decir, aunque sin demasiada convicción. «Sí hace falta», corrigió Uri mirándola con firmeza. «Si alguien se acerca a esta casa o intenta hacerte daño, quiero estar aquí. No podemos ignorar esto». La determinación en su voz hizo que ella relajara los hombros, como si parte del miedo se deshiciera al saber que no tendría que enfrentarse sola a lo desconocido. El silencio se instaló unos segundos, cálido, protector. Uri recogió las bolsas del mercado y comenzó a guardarlas como si fuera lo más natural del mundo, sin quitarle ojo a las ventanas ni a la entrada. Tutieu lo observaba en silencio, con el corazón aún encogido, pero algo más ligero que antes. Saber que alguien se preocupaba por ella, que no tendría que enfrentar la noche sola, le devolvía una fuerza que pensaba haber perdido. Cuando cayó la noche, la casa vieja se iluminó apenas con la luz cálida del fuego que Uri y Tutieu acababan de encender. La tranquilidad parecía haberse instalado por fin, aunque debajo de ella persistía esa tensión silenciosa que ambos trataban de ignorar. El crepitar de la leña comenzaba a llenar la cocina, cuando de repente un destello cortó la oscuridad. Una luz de linterna pasó rápidamente frente a la ventana, como un haz frío que rasgaba la penumbra. Uri reaccionó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, salió a toda prisa empujando la puerta con fuerza. El aire nocturno era fresco y húmedo, y el silencio de la colina amplificaba cualquier sonido. Pero la persona que había estado allí no dejó más que un rastro fugaz. Uri alcanzó a oír pasos que se alejaban cuesta abajo, y al acercarse al borde del camino, encontró solo una rama rota recién desgajada y huellas poco profundas que desaparecían entre la maleza. Regresó a la casa con el ceño fruncido. Ya no tenían dudas, alguien estaba rondando aquella zona, observándolos o buscando algo que aún no comprendían. La advertencia de la carta ya no parecía exagerada. De hecho, resultaba más real que nunca. Durante los 3 días siguientes, Tutieu siguió la instrucción al pie de la letra y evitó subir a la colina occidental. Cada amanecer la encontraba inquieta, y cada atardecer la dejaba más convencida de que alguien tenía un motivo para evitar que llegara allí. Uri tampoco se separó demasiado del terreno. Ambos mantenían la cautela, pero también necesitaban respuestas. Así que cuando llegó el tercer día, decidieron que era momento de enfrentar lo desconocido. Subieron juntos por el sendero que llevaba a la cima. El viento arrastraba hojas secas y las ramas crujían bajo sus pasos. El ambiente había cambiado, ya no era la colina tranquila que recordaban.
sino un lugar cargado de una energía extraña, como si algo hubiera sido removido literal y figuradamente. Y entonces lo vieron. En la parte más alta, bajo las sombras de los árboles, había un claro amplio y la tierra parecía haber sido removida recientemente. No se trataba de un hoyo pequeño, sino de varios surcos irregulares, como si alguien hubiera cavado con urgencia o sin demasiada técnica, buscando algo enterrado. Trozos de tierra oscura y húmeda estaban esparcidos por todo el lugar, mezclados con raíces cortadas y piedras desplazadas. Tutieu se llevó una mano al pecho sorprendida. Uri avanzó unos pasos examinando la zona con atención. La tierra removida aún conservaba un leve olor a humo, como si alguien hubiese intentado quemar restos antes de marcharse. Fue entonces cuando Tutieu señaló un árbol cercano. En el tronco, claramente visible incluso desde lejos, había un símbolo pintado con pintura roja. No era un dibujo detallado, pero sí muy preciso, una especie de marca triangular con una línea cruzándola. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Era demasiado exacto para ser una broma, demasiado intencionado para ser un simple garabato. El silencio se volvió más pesado. Uri continuó caminando hasta un pequeño hoyo que parecía haber sido el último en cavarse. Allí, entre la tierra removida y las cenizas apagadas, encontró un fragmento de madera quemada. Lo levantó con cuidado. En su superficie, a pesar de las marcas del fuego, se alcanzaba a ver una frase tallada a mano. «No dejéis que lo encuentren». Ambos se quedaron quietos como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. ¿Qué era lo que no debía ser encontrado? ¿Quién había escrito esa advertencia? Y sobre todo, ¿qué tenía que ver todo aquello con la carta que había recibido Tutieu? Uri se agachó para observar de nuevo el símbolo rojo marcado en el tronco. Fue entonces cuando algo hizo clic en su memoria. Lo había visto antes en informes antiguos y en conversaciones entre vecinos. Era la marca utilizada por un grupo que desde hacía meses se dedicaba a excavar tierras de forma ilegal en distintas zonas de la región. Un grupo discreto que rara vez dejaba rastros y que solo aparecía en lugares donde intuían que había algo enterrado que valía la pena encontrar. Si ese símbolo estaba allí en la colina del oeste, significaba que no habían escogido ese lugar al azar, y lo peor, que lo que buscaban estaba muy cerca de la casa de Tutieu, quizá incluso dentro del terreno donde ella vivía. Uri apretó los labios preocupado. «Esto no es casualidad», murmuró. «Si esta gente ha estado aquí, es porque buscan algo importante. Y el hecho de que dejaran sus marcas tan cerca. No me gusta nada». Tutieu no respondió. Seguía sosteniendo el trozo de madera chamuscado con ambas manos, como si temiera que se deshiciera al tocarlo. Las palabras grabadas: «No dejéis que lo encuentren», parecían pesadas, casi vivas. El viento soplaba alrededor, pero ella solo escuchaba el eco de su propio corazón acelerado. «Uri», dijo finalmente con la voz temblorosa, «si realmente están buscando algo, ¿y si tiene que ver con mi familia?» Uri la miró con seriedad. Conocía suficientes detalles del pasado de Tutieu como para entender que la pregunta no era absurda. Había historias antiguas, conflictos no resueltos, rumores que nunca se habían aclarado. Todo aquello hasta ese día habían sido solo sombras del pasado. Pero ahora, con ese símbolo, esa tierra removida y ese mensaje tallado en madera, las sombras comenzaban a tomar forma. Uri apoyó una mano firme pero cálida sobre su hombro. «No vamos a sacar conclusiones todavía».
dijo con un tono tranquilizador: «Pero si esto tiene que ver contigo o con tu familia, lo descubriremos. Y te prometo algo. No vas a enfrentarte a esto sola». Sus palabras, aunque simples, hicieron que la respiración de Tutieu se estabilizara. Había temido que este misterio la envolviera como un torbellino, arrastrándola a un lugar donde tendría que luchar sola contra lo desconocido. Pero la mirada decidida de Uri, su presencia constante, la devolvieron al presente. No estaba sola, y eso lo cambiaba todo. Los dos permanecieron unos segundos mirando la colina, como si esperaran que el paisaje les devolviera respuestas. Pero no había respuestas, solo silencio. Un silencio cargado de secretos. Uri, aún observando la tierra removida, añadió: «Quienquiera que te dejó esa carta sabía exactamente lo que estaba pasando aquí. Quizá intentaba ayudarte, o quizá intentaba detener algo, pero una cosa está clara: sabía tu nombre, y sabía que vendrías a esta colina». Tutieu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces, significa que nos están vigilando». «O que nos vigilaron», corrigió Uri. «Pero eso solo me da más motivos para averiguar qué está ocurriendo realmente». El sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, tiñendo la colina de tonos anaranjados y violetas. El viento movía las hojas secas, creando un murmullo que sonaba casi como un susurro. Entre el árbol marcado el hoyo a medio cavar y el fragmento de madera quemada, parecía que toda la colina guardaba un mensaje oculto, esperando a que alguien encontrara todas las piezas. Tutieu guardó el trozo de madera en su bolsillo con cuidado. «¿Y ahora qué hacemos, Uri?», respondió sin dudar. «Empezar a investigar. Desde hoy no damos nada por sentado. Ni las marcas, ni las huellas, ni la carta. Habrá pistas, tiene que haberlas, y las encontraremos». Ella asintió lentamente. Y así, al pie de la colina del oeste, con la luz del atardecer cayendo sobre ellos, y un misterio aún sin forma extendiéndose ante sus ojos, comenzó una nueva etapa para ambos, un camino lleno de señales ocultas, advertencias susurradas y verdades enterradas. El viaje para descubrir quién envió la carta que buscaba ese grupo, y qué secreto se había ocultado durante tantos años, acababa de comenzar.